¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, reanudando toda la actividad legislativa, bueno, en una semana donde después del receso de invierno vamos con el inicio del debate de todas las cuestiones que quedaron para el segundo semestre de este año y una semana que lógicamente es muy intensa. Todos los ojos están puestos y toda la atención está puesta en la Cámara de Senadores, donde este jueves arrancan ya con la sesión prevista, ya la tan postergada sesión que tiene que tratar el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, hay mucha atención respecto de la conferencia de prensa que va a haber hoy a las 4 de la tarde en el Senado, justamente que va a dar la presidenta del bloque de senadores. Sí, bueno, en la Cámara de Diputados toda la atención está puesta en este miércoles, que va a ser un super miércoles, donde se van a debatir cuestiones tales como inocencia fiscal. A partir de las 10:30 está prevista en un plenario de las comisiones de presupuesto y de Hacienda y de legislación penal. Y a continuación, por la tarde, ya en nuestro horario, a las 15 horas, estará el plenario de las comisiones de finanzas y de presupuesto y de Hacienda para debatir la carta orgánica del Banco Central. Bueno, esos son los temas. Bueno, por eso arrancamos una semana muy intensa y bueno, ahora arrancamos el programa ya presentándole los títulos de la jornada. Debate por la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central. Las comisiones de presupuesto y Hacienda junto a la de finanzas convocaron a un plenario para esta semana. Incorporación al Código Penal del delito del mercenarismo. El diputado de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, impulsa esta iniciativa. Agenda opositora en comisiones. ¿Quiénes son los que las conforman? Y bueno, esos son los títulos de esta jornada y les presento a quienes me acompañan, comenzando por Leo Fredes. ¿Cómo está, Leo? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente, comenzó con todo la actividad en comisiones, esta agenda después de este receso invernal y del Mundial, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados, que había cumplido con todos los proyectos que había enviado el Poder Ejecutivo en el primer semestre. No así el Senado, que es el que tiene más cuentas pendientes, y los mencionabas vos en tu introducción, uno de ellos este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y también le queda al Senado hojarasca, el superrigui, y otros proyectos que todavía no avanzan con reforma política. Bueno, diputados con la agenda bastante al día, ahora inicia este debate de dos temas importantes desde lo económico para el gobierno. Y estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? Bien. ¿Cómo te va, Leo? Sí, efectivamente, retomando la actividad legislativa después del receso invernal, con el plato fuerte, obviamente, en el Senado para el próximo jueves, con lo que tiene que ver con inviolabilidad de la propiedad privada, pero en diputados, contaba recién Leo, que se habían, si se quiere, aprobado, ¿sí?, los exámenes, por lo tanto habían pasado la mayoría de los proyectos para la Cámara Alta, así que acá con mucho trabajo en comisiones, plato fuerte para mañana, lo mencionabas recién vos, José, en las comisiones, bueno, que tiene que ver con inocencia fiscal, o mejor dicho, la modificación, y BCRA, ¿no?, la modificación de la Carta Orgánica, miércoles por la tarde. Así es, sí. Bueno, hablábamos de las comisiones que están previstas para mañana. Hay más reuniones importantes que ya iremos desarrollando durante el programa. Y hoy va a haber también hoy ya arranca, no será un super martes, pero bueno, para arrancar ya con la actividad después del receso, tenemos a partir de las 15 horas, una reunión de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional, la comisión que preside el diputado Luis Basterra, y van a tratar con la participación de invitados un tema que tiene que ver un poco con lo que es la cuestión de actualidad. La temática que van a abordar es soberanía y arraigo, riesgo del desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la ley de tierras, tema que obviamente una comisión liderada por la oposición que trata un tema que quiere tener en el centro del debate en esta semana y que bueno, digamos, se va a llevar toda la atención esta cuestión de lo que se debate en el otro ala del Congreso, que es el Senado de la Nación.
Y bueno, a propósito de esa cuestión, bueno, toda la atención está puesta en estas modificaciones que van a anunciarse en ese proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Los anuncios que se harán en estas modificaciones a partir de las 4 de la tarde en esa conferencia. Veremos qué es lo que terminan anunciando, pero bueno, ya ha habido una modificación en una ley que tiene un montón de ítems. Hay que destacarlo, después vamos a recordar un poco de qué se trata esa comisión. No es el único tema la modificación de la ley de tierras, obviamente, pero bueno, eso es, sin lugar a dudas es el tema que más controversia ha desatado entre el oficialismo y la oposición. Es una... Sí, casi que quedó con ese nombre el proyecto, ¿no? Si uno lo mira en redes sociales, lo mira en los medios, claro. Casi que se está obviando, y hay temas importantes como manejo del fuego, desalojos, digo, hay otros temas y otros capítulos de este proyecto. Ley de tierras, le dicen. Sí. Se llama inviolabilidad de la propiedad privada y es la Sí. modificación de muchas leyes. Claro. De Básicamente. tierra y si vas un poco más, extranjerización de tierra. También. Sí, también. Así que... Claramente, pero bueno, veamos entonces, lo anunciábamos al principio, el tema de la agenda opositora, mencionábamos uno de los títulos del programa, y bueno, ya estamos hablando justamente de cuestiones que impulsa la oposición, y bueno, de ese tema nos va a hablar Leo. Exactamente, vos decías en tu introducción, José, la oposición, en este caso Unión por la Patria, a través de Luis Basterra en esta Comisión de Economías Regionales, está poniendo el tema de ley de tierra, justamente que está en el Senado, adelantándolo en lo que es el debate aquí en la Cámara de Diputados. Ex ministro de Agricultura de la Nación, maneja bastante información y está muy al tanto del tema, el formoseño diputado de Unión por la Patria. Por eso lleva a la agenda, más allá de que no es una comisión a la que está girado, no está girado todavía el proyecto, pero seguramente no va a estar en esa comisión. No. Por los giros y por antecedentes de otros proyectos en la materia que han tenido otras distribución en lo que son las comisiones. Entonces Basterra dice, bueno, el oficialismo no va a abrir el debate, lo vamos abriendo esta comisión. Que es un poco lo que vino pasando y lo expresamos en una serie de placas, lo que vino pasando desde marzo, abril, cuando se confirmaron las comisiones, hasta fines de junio, principios de julio, cuando la oposición, los temas que no podía incluir en sus comisiones cabecera, que tenían que ver, por ejemplo, con salud, con defensa del consumidor, situación del PAMI, tarifas, la cuestión de algunas industrias o de algunas actividades como textil, como industria láctea, las fueron poniendo en otras comisiones que están en manos de la oposición, y aunque sea para abrir el debate, sin posibilidad de tener los proyectos sobre la mesa, sin posibilidad de dictaminar, pero decir, bueno, por lo menos a los actores de cada uno de esos temas, decirle, vengan, el Congreso tiene las puertas abiertas y expresen su problemática. Así hicimos una especie de repaso, hubo 38 reuniones previas entre abril, mayo y junio, impulsadas por Unión por la Patria y por Provincias Unidas, que fueron básicamente los que movieron esta temática o esta metodología de trabajo. Esto ya es este año. Esto es este año, sí, desde marzo de este año. Mucho. Sí, las contamos, eran 38, 39, Cigarrido de Santa Cruz también hizo una a lo último que tenía que ver con la industria y había invitado a la Unión Industrial también para que expusiera, pero están en cerca de las 40. Pidieron en la mayoría de ellas como un factor común que la Libertad Avanza y sus aliados, el PRO fundamentalmente, abrieran las comisiones que son cabeceras o que son principales en esos proyectos como salud, como educación y legislación general, también para que se pudieran tratar los temas, ya que prácticamente más allá de tratar los proyectos del Poder Ejecutivo, esas comisiones no tienen mayor actividad. Salud, de hecho, solo tuvo la reunión constitutiva del 18 de marzo. Digamos, presidida por Manuel Quintar de la Libertad Avanza. Vemos en la siguiente placa un poco un desglose de quiénes fueron los diputados que movieron un poco la agenda opositora. Gabriela Esteves, la cordobesa de Unión por la Patria, habló la Comisión de Mujeres para tratar proyectos que tienen que ver con género y con
violencia de género y todas estas cuestiones que fueron la agenda fundamentalmente del gobierno de Alberto Fernández entre 2020 y 2023. En deportes, Gabriela Pedrali, hubo también deportistas para explicar la situación del CENAR, para explicar el desfinanciamiento que ellos dicen tiene el sector por parte del Estado Nacional. En defensa del consumidor, en su momento Hugo Yasky, también el sindicalista de Unión por la Patria, había traído a expositores perjudicados por lo que son las tarifas, el aumento de las tarifas, de la luz, del gas, para que expusieran de asociaciones de defensa del consumidor para ver cómo impactaba este tema. Había muchos proyectos de pedido de informes de por qué se aplicaban las tarifas que se estaban aplicando y cómo se justificaba por parte del gobierno, pero como te decía, por una cuestión de estrategia política que la hace cualquier gobierno, desde la Libertad Avanza no se les daba curso. Asuntos cooperativos también trajo a los representantes del sector, habían estado incluidos en principio en la ley de hojarasca, que se les sacaba un beneficio que finalmente a partir de una negociación les quedó, pero saben que está latente esa posibilidad si algún día el gobierno tiene un poco más de número, el tema de algunos beneficios impositivos para cooperativas también fue motivo de exposición en esta comisión que preside el chaqueño Aldo Leiva. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Horacio Pietragala, que invitó a asociaciones de derechos humanos, justamente ex secretario del área durante gobiernos kirchneristas, les dio la posibilidad de que expusieran sobre lo que consideran violaciones a los derechos humanos. En Cultura, Lorena Pocoic, recordemos que invitó a referentes del sector del teatro, del cine, de la cultura. En esta hay que hacer una salvedad, un asterisco importante. Piovano, que es el funcionario que está a cargo del área, vino a la comisión. Dijo, acá estoy, ¿qué quieren saber? Me pongo a disposición para evacuar las dudas. Fue picante, hubo cruces bastante destacados, pero el funcionario vino y dijo, lo que quieran saber, yo se los explico desde el Poder Ejecutivo. Es verdad, y se quedó mucho tiempo. Sí, se quedó mucho tiempo y incluso algunos opositores me decían al término de la reunión, bueno, más allá de que no nos guste lo que diga, tenemos que destacar que el funcionario vino. Claro. Pocoy, la verdad es que me imagino yo, no quiero spoilearlo, pero esa debe haber sido de las comisiones que más se reunieron. Sí, eso es importante. Además, la mediatización que tiene o lo que se puede ver en las redes sociales, porque hay actores, hay famosos, hay conocidos, es algo que por ahí convoca a que la gente mire un poquito más, a ver qué pasó en el Congreso con tal o cual actor o con tal o cual productor de cine que me gusta, digo. Es algo que genera más cercanía. Análisis de las normas tributarias, Raucherberger, bueno, analizó un poco, me acuerdo, ahora que estamos con Inocencia Fiscal, un análisis de lo que había sido la implementación de la primera parte de la inocencia fiscal y por qué sí, por qué no, cómo los beneficios actuaban o cómo se beneficiaba a quienes, según ellos, no habían cumplido con la ley. En la Comisión de Vivienda se trajo el problema de haber dejado el plan Procrear, esta parálisis que hay en la política de viviendas del país. En este caso, Itay Hackman fue el encargado de presidirla. Obras públicas, Martín Aveiro, bueno, la oposición lo ha explicado muchas veces, la parálisis de la obra pública, la política del gobierno de que tiene que ser a partir de manos privadas que se lleve adelante, y vinieron de diferentes puntos del país a exponer sobre todo el estado de situación de las rutas nacionales que en muchos casos presentan deterioros. Economías regionales, también hizo Julia Estrada, Luis Basterra, que va a estar en esta comisión de hoy poniendo de relieve algunas problemáticas, por ejemplo, de la industria láctea, te decía, en lo que es la provincia de Santa Fe, Córdoba, todo ese sector, que en muchos casos economías regionales se ven un poco afectadas por las importaciones, según expusieron los que estuvieron en esas comisiones. En población, Estela Neder hizo como una especie de planteo de lo que se busca con el cambio de la matriz económica del país, esto de que se va a dar una preponderancia a la cordillera, bueno, cómo se va a manejar el tema poblacional en lo que tiene que ver con toda esta realidad, con este cuadro que plantea el gobierno. Hablaron de tener una planificación un poco más acertada o un poco más previa a que se vayan dando los acontecimientos. En prevención de adicciones, Victoria Tolosa Paz, también de
Unión por la Patria puso el tema del desfinanciamiento de algunos programas que tienen que ver con la recuperación de adicciones o el tratamiento, la prevención. Familia Pablo Yedlin también trató un poco ese tema, la problemática, y junto con la Comisión de Personas Mayores habían hecho un plenario con Pablo Toledo, el neuquino que encabeza esa comisión, para tratar un poco el tema de PAMI, el tema de Incluir Salud, que es el programa para las pensiones no contributivas, y un poco cómo estaban funcionando esos programas en todo el país, porque en eso sí hay muchos proyectos de resolución y sobre todo para pedir explicaciones y estar un poco al tanto de cuál es la política del Estado Nacional con el PAMI. Después salimos de Unión por la Patria, hasta acá fue todo Unión por la Patria, y los que movieron un poco las comisiones que tienen a cargo fueron Pablo Farías, el santafesino, y Juan Bruje, de Provincias Unidas, el cordobés, que tuvieron 6 reuniones en el plenario de esas comisiones. Recibieron a CAME, a Unión Industrial Argentina, a la industria textil, a la industria automotriz, y me queda alguna otra en el tintero, pero todas para exponer la situación de sus sectores. Industria automotriz fundamentalmente le interesa mucho a las dos provincias. Hay plantas automotrices tanto en Santa Fe como en Córdoba. Industria láctea, que te decía, también habían estado en esta comisión, y la CAME también expuso aquí, para que veamos que no fue solo Unión por la Patria quien llevó adelante esta estrategia. También en la Comisión de Transporte, el jujeño Risotti puso el tema de cómo están siendo afectadas algunas ciudades del interior en lo que tiene que ver con el nuevo parámetro de distribución del subsidio al transporte, y allí es una problemática. Me acuerdo, mira, del gobierno de Sergio Massa ya se reunían para ver cómo era el tema del subsidio al transporte, y sigue el tema, y hay ciudades que se están quedando sin transporte urbano. Entonces, es un tema importante. Te lo decía al principio de las placas. José Garrido de Santa Cruz también invitó a la Unión Industrial Argentina casi a lo último en el mes de junio. Y vos me decís, José, ¿qué pasa con la oposición amigable? Claro. A ver, ¿qué hacen? Porque tienen comisiones y... Bueno, Martín Yesa del PRO, con la Comisión de Ciencia y Tecnología, abrió una reunión para fijar una agenda de trabajo y ver cuál va a ser el diagrama durante el año. Esto casi por abril, por allí. Había participado en el proyecto del Poder Ejecutivo. Sí, el Superrigi trabajó Ciencia y Tecnología. Una plenaria. Claro, en una plenaria, pero digo, había trabajado nada más que en esa plenaria. Después en lo que es agenda propia, nada. Alejandro Finocchiaro se recuperó de salud, que había tenido algún problemita a principio de año. Hizo una reunión para ver cuál iba a ser el cronograma de trabajo, para fijar un poco las pautas. Fue Unión por la Patria, fueron los opositores, le dijeron qué pasa con financiamiento educativo, Finocchiaro, claro. Y allí un pica pica, una reunión bastante picante, donde el titular de la comisión y Unión por la Patria y algunos de Provincias Unidas se cruzaron por el tema del financiamiento educativo, que fue uno de los principales temas, financiamiento universitario, temas del año pasado en esta agenda opositora y en esta disputa oficialismo-oposición. Bueno, ese fue el devenir de la oposición en este primer semestre del año, diferenciándose de la agenda oficialista, que solo abría las comisiones para tratar los proyectos propios. Muy interesante realmente este tema, porque bueno, la actividad muestra, por un lado, que fue un primer semestre muy activo, no solamente en este caso de la oposición, del Congreso en general, ¿no? Mucha, que lo veíamos, nuestro programa lo tenemos en un horario donde habitualmente claro, martes y miércoles hay mucha actividad en las comisiones, y bueno, eso dábamos cuenta del mucho trabajo que había en ese sentido. La oposición suele hacer reuniones bien temprano, esas informativas re largas, que bueno, que le da un poco el lugar para exponer los temas, tratar de captar un poco la agenda. No le ha resultado a la oposición como el año pasado, donde los números lo favorecían, y entonces, bueno, manejó directamente toda la agenda, no solo de las comisiones, sino justamente la agenda del recinto. Claro, tenía números para emplazar, en el recinto tenía un número para emplazar, es decir, para decir que tal comisión que preside el oficialismo se reúna con un número mayoritario en el plenario,
se podía acceder a esa instancia, decirle al presidente de la Comisión de Salud, de Legislación General, de Presupuesto o de cualquiera de estas comisiones, tiene la obligación de reunirse. Bueno, ahora no lo puede hacer, entonces se buscó esta alternativa. Claro. La cuestión es que bueno, mucha actividad. Decíamos un poco lo de la Comisión de Cultura, que bueno, le ganó claramente, le ganó Comercio, que hizo Comercio y ¿cuál era la otra? No, Comercio y Pymes de Brugue y Farías, muy buen 6. trabajo durante el primer semestre. Sí. Por aparte, bueno, le daban cabida a aquellos que traían aquellas cámaras que podían, bueno, expresar la situación que los embargaba, pero bueno, claramente entonces es muy interesante porque, bueno, que la oposición trate de, bueno, generar atención en esto que es la caja de resonancia de todos los temas, claramente no solamente de la política, entonces, bueno, un poco lo que logró hacer. Vamos un poco a lo que es, decíamos, la cuestión de lo que es la agenda de mañana. Mañana hablábamos de 2 reuniones que van a ser del oficialismo, 2 plenarios que tienen que ver con los temas proyectos que les interesa particularmente, como inocencia fiscal, a las 10:30 con presupuesto de Hacienda y legislación penal, y a las 15 horas el tema de finanzas y presupuesto y Hacienda, donde se va a debatir con la presencia de varios invitados la Carta Orgánica del Banco Central. Pero bien temprano, a las 9 de la mañana, vamos a tener un tema que es de lo más interesante, una reunión de la Comisión de Minería, donde se van a tratar proyectos de declaración, que son 2, en realidad, que son 2 de la diputada Picón Martínez, y después se van a abocar al tratamiento de un tema que se los trae, que lo vamos a ir ganando a lo largo de las próximas semanas seguramente, porque es de lo más interesante, es tierras raras. Van a exponer sobre el tema. Recordarán que Silvana Giudice hizo una reunión semanas atrás en el Salón de Elia Parodi sobre ese tema por un proyecto que ella tiene, y ella es autora de uno de los 5 proyectos que están en estado parlamentario y que tratan el tema de tierras raras, y mañana vamos a hablar de la cuestión, van a hablar justamente en esta reunión que se va a iniciar a partir de las 9 de la mañana con varios invitados. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Y seguimos En Comisión y estamos con la presencia de una diputada nacional muy importante, Agustina Propato. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, José. Sí, un día, hoy es un día ideal para que venga, justamente porque está toda la atención puesta en lo que va a suceder, lo decíamos durante todo el programa, todo en lo que va a suceder en el Senado de la Nación, donde se debate este jueves, supuestamente, el tema del proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene un capítulo que se lleva arrastra la marca, que es la cuestión de la tierra. Y usted ha presentado justamente un proyecto de ley que propone justamente lo contrario, endurecer los límites a la venta de tierras rurales, en este caso. Bueno, a ver de qué se trata esa iniciativa. Efectivamente, afortunadamente creo que hay mucha expectativa por parte de todo el pueblo argentino, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ley de tierras? ¿Qué va a pasar este 6 de agosto? ¿Qué va a pasar con la conferencia de prensa de las 4 de la tarde? ¿Cuál es un poco, digamos, la perspectiva de esta sesión? Que la Argentina entera está atenta a lo que va a suceder, ¿no? Claramente es un tema que ha salido del desencantamiento de la polarización y ha permeado en la sociedad de una manera, desde mi punto de vista, muy saludable para realmente el resguardo de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Sí. La inviolabilidad de la propiedad privada se llama esta ley, que diría Bourdieu, el padre de la sociología, que el que nomina, domina, ¿no? Y la nombran de una manera que es totalmente lo contrario a lo que la ley efectivamente u operativamente genera. Es una violación ultrajante, digamos, a la propiedad del territorio de un país. Por eso he presentado un proyecto que claramente recoge los mismos parámetros de protección como están previstos en la ley vigente del 2011, pero al mismo tiempo agrega aspectos que tienen que ver con hacernos cargo, como decía el Papa Francisco, pero también dicen un montón de internacionalistas, nos trasunda una tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial tiene una característica muy particular, es una guerra híbrida. No tiene exactamente características de guerras convencionales. Por eso a veces es muy sofisticada y a veces es muy difícil, digamos, que tenga reconocimiento claro. Ahora bien, llevando un poco este análisis, ¿no? Y por eso pongo este contexto. Las guerras convencionales, como las conocíamos, ¿para qué se daban? Para quedarse con los territorios, para quedarse con recursos o activos estratégicos que luego garantizaban riquezas o recursos escasos que otros países con más poder podían apropiarse. Bueno, en este caso esta ley de tierras, básicamente, en el marco de esta guerra híbrida, es una concesión a que sin librar ninguna guerra convencional, la Argentina esté renunciando o resignando lo que es la integridad territorial. Y acá no estamos hablando ni que estamos en contra de la inversión, ni la inversión privada. No. Acá es un tema mayor que esto. Y en este punto me gusta hacer un poquito de pedagogía y recuperando las palabras del propio presidente, que la verdad que tuvo la sensatez absoluta cuando anunciaba su plataforma programática, él dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Un Estado nacional, educación cívica, primeros grados de la primaria, por donde todos pasamos, dice que el Estado-nación tiene 3 elementos. El primero es el territorio. Por lo tanto, Javier Milei está cumpliendo con su palabra. Está atentando contra el territorio, derogando esta ley de tierras que hasta hoy existe, que como ustedes saben, delimita la posibilidad de extranjerizar la tierra. O sea, esto es que vengan a Argentina extranjeros a comprar, que tengan propiedades privadas, de extensiones, por supuesto,
en este caso contempla tierras rurales. ¿Por qué? Por su aspecto, digamos, estratégico, por la cuestión de, digamos, de lo que son los núcleos productivos de la zona precisamente productiva del país, de la zona pampeana, y por supuesto que limita a 1.000 hectáreas la compra por parte de extranjeros y en un 15% en los 3 estamentos, ¿no? O sea, 15% es pasible la Argentina de ser extranjerizada, 15% el mismo tope en las provincias, 15% en los municipios. Y con una concentración del mismo grupo extranjero de hasta un 30%. ¿Por qué? Porque claramente, si yo ese 15% se lo doy a la misma nacionalidad, me pueden hacer un enclave colonial. Esta idea, digamos, básica de un interés superior a cualquier regulación que pueda tener la República Argentina, que es la idea del interés nacional de la defensa de nuestra integridad territorial, es lo que, digamos, abrigó esta ley del 2011, que a mi juicio, en una guerra híbrida como la que estamos trasuntando en el mundo, queda desactualizado. ¿Por qué? Porque ahora no solamente la integridad territorial es un valor a seguir protegiendo en esta medida o más, que yo no toco los topes, los dejo, porque como ustedes bien saben, estos topes en la Argentina no están cubiertos al 100%. Queda un resto importante, pero aún así los legisladores, en este caso por Ejecutivo, quieren legislar para que este tope directamente no sea ningún tipo de impedimento para comprarse, por ejemplo, no sé, el 50% de nuestro territorio, o el 70%, o el 80%, o el 90%. Directamente habremos argentinos en un territorio que no está dentro de nuestra titularidad dominial. Ahora bien, yo agrego al proyecto que presenté, en el marco de tomar conciencia de que estamos en el marco de una guerra híbrida, la protección de los activos estratégicos. ¿Qué son los activos estratégicos? El mundo entero habla de esto, porque en donde se están desarrollando guerras convencionales, Ucrania y Rusia, la guerra más conocida, más analizada, que podemos ver en los canales internacionales, en CNN, en el Canal 26, ¿dónde están siendo hoy, digamos, bombardeados esas poblaciones para generar desequilibrio? Bueno, en los activos estratégicos. Por eso pongo un anillo de protección y de amortiguación, en donde no se pueden extranjerizar las zonas a 30 kilómetros de donde están asentados nuestros recursos estratégicos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Puertos. Matriz fluvial y marítima, o sea, puertos. Fíjense, el Observatorio de la Ley de Tierras, cuando nos muestra en gran medida dónde está más extranjerizado que en otros lugares la Argentina, muestra que esas inversiones extranjeras, no por casualidad, fueron y se asentaron en lugares ribereños al río Paraná. ¿Por qué es tan estratégico el río Paraná? Porque es una vía logística. Y a mí me gusta decir esto porque me gusta simplificar y tratar de traer temas que a veces son abstractos a la cuestión más mundana. El río Paraná, lo que se llama la vía navegable troncal, lo que se acaba de licitar por 25 años prorrogables, es asimilable al estrecho de Hormuz. ¿Vieron que ahora todo el mundo conoce lo que pasó en el estrecho de Hormuz? Y saben que cuando van a cargar nafta hoy resulta prohibitivo el precio del petróleo porque el estrecho de Hormuz se obturó por la guerra de Estados Unidos e Irán. Bueno, la vía navegable troncal, esa que para mí hace muchísimos años es agenda en mi tarea legislativa, pero para muchos pasaba bajo radar, es nuestro estrecho de Hormuz. ¿Saben cuánta tierra tiene extranjerizada Estados Unidos, esa república que tanto admira Milei? Que ojalá hiciera lo mismo en un montón de sentidos, por ejemplo en el proteccionismo de la industria que hace Trump. Bueno, en el proteccionismo de la integridad territorial, ¿saben cuánta tierra tiene extranjerizada Estados Unidos? El 2%. Y la mayoría de los estados tienen regulado la extranjerización de la tierra. Entonces, ¿vieron que ahora todo el mundo está impresionado por los marroquíes que entran en Ceuta, en territorio español? Y que le están pidiendo al mundo entero a Pedro Sánchez que dé el grito de guerra, porque claramente se trata de una invasión. Bueno, habilitar la extranjerización de tierra es darle patente de legalidad prácticamente una invasión. Prácticamente una invasión. Y es resignar uno de los elementos constitutivos del Estado, que es el territorio. Mi ley fue por los 3 constitutivos. El territorio, la población y el gobierno. ¿Existe la intención de territorializar la Argentina? Sí, claro. Fíjate vos. Hablábamos minutitos antes de arrancar, ¿no? Que la expectativa de las 4 de la tarde de la conferencia de prensa en cabeza probablemente de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, que es Patricia Bullrich, Nadia Márquez, una representante de Neuquén, uno de las provincias que tienen excedido el tope de extranjerización, precisamente por la presencia de las riquezas, yacimientos, petróleo, gas, porque no está desprovisto este pensamiento estratégico el grupo transnacional inversor que viene a extranjerizar las tierras argentinas. Estamos hablando de grandes dimensiones de inversión. No sé si vieron lo mismo, un videíto en donde se hizo pública una audiencia que se denunció
un fraude de un argentino que había usado el Estado de Emiratos Árabes para comprar 20.000 hectáreas en la Patagonia. No sé si lo vieron, anda circulando. Bueno, eso es lo que se trata de evitar. Lo que se está especulando es que a las 4 de la tarde se anuncie prácticamente un acuerdo paritario de cuál es el tope de extranjerización de la Argentina, en donde supuestamente los radicales están pidiendo un 25%, no que se suprima el límite, sino que darle 10% más de lo que hoy dice la ley, ¿no? O sea, la cuarta parte del territorio, el 25% es la cuarta parte de la República Argentina. Están dispuestos a regalar la posibilidad de una invasión por parte de potencias extranjeras o de grandes grupos transnacionales de inversión. 25, nosotros cuando decíamos hace poco de un mes del Mundial que queríamos la cuarta, no era que queríamos la cuarta parte de la Argentina. Era que queríamos la Argentina en el lugar que nosotros siempre queremos. A ver, ¿y por qué también traigo el tema futbolero? Porque me parece que lo que hizo la selección argentina, que creo que oficiaron mejor que cualquier embajador de la República Argentina en el mundo. Creo que, no sé cuántos argentinos saben quién es hoy el embajador de la Argentina. Pocos. ¿Y quién fue? ¿Cómo? En Inglaterra. No, en Argentina. No sé cuántos argentinos saben quién es el canciller hoy en Argentina. Por ejemplo, ni el embajador en Inglaterra, por ejemplo, que es Mariana Plaza, que tampoco saben muchos argentinos. La doctrina Plaza que está implementando este gobierno, que mucho tiene que ver con el desprecio a la territorialidad. Ni que hablar con Malvinas. Porque Mariana Plaza, por ejemplo, que todo tiene que ver con todo, es parte importante de lo que se llama la doctrina Plaza, en todo lo que es el mundo de la Cancillería, que es, por ejemplo, quien mentó o craneó el acuerdo Mondino-Lamy. Este gobierno consolidó, que es prácticamente refritar el Forador y Duncan que había suscripto también el gobierno de Macri con el Reino Unido de Gran Bretaña, que son hijos de los acuerdos 1 y 2 de Madrid de los 90. Fíjate, 90. Pueblos a Malvinas. Los tres modelos neoliberales contrarios al reclamo real de la soberanía sobre Malvinas. Vieron que ahora se vende un espejismo que Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar Malvinas. Estados Unidos tiene claramente una participación a la base de la OTAN en este momento en Malvinas. Ojalá, yo no soy de aquellos ideológicos que piensan no a la occidentalización. Yo creo siempre en que las alianzas internacionales, económicas, militares, lo que fuera, tienen que ser inteligentes para la Argentina, virtuosas para la Argentina. Nunca tiene que subsumir el interés nacional una alianza con otro país. Y en ese sentido no sé realmente hoy qué resultados nos está dando, para mi juicio, un alineamiento acrítico, por ejemplo, el que lleva adelante la doctrina Plaza, con Mariana Plaza como embajadora. Pero lo que quiero decir es que yo no sé si muchos argentinos conocen que Kirchner es el canciller de la Argentina, ni hablar que quién es la embajadora en el Reino Unido de Gran Bretaña, pero sí conocieron que los embajadores argentinos de la selección desplegaron en contra de todo el operativo del FBI un trapo que creo que era un recorte de una sábana de un hotel, en donde pusieron las Malvinas son argentinas, y la verdad que al gobierno, que maneja como nadie a los ingenieros del caos y al algoritmo de la inteligencia artificial, le vinieron esos jugadores y ese público con la inteligencia popular y le pegaron en la línea de flotación. Esa situación pospuso ya una vez el tratamiento de la ley de tierras, igual que no lo vuelva a posponer el 6 de agosto. Igual que si sale el 6 de agosto no vuelva a hacer una movilización tan grande como la que fue la de universidades, el pueblo argentino en la calle. Porque si Milei está tan convencido que de verdad está representando la voluntad popular, yo le digo al presidente desde acá humildemente que haga una consulta popular, que haga un plebiscito, que haga un referéndum. Y se va a sorprender realmente de la conciencia del pueblo, de la defensa de que en esta no se la van a dejar pasar. No se la van a dejar pasar. Es muy grave para la República Argentina. Y es algo perenne. Cuando ellos dicen inviolabilidad de la propiedad privada, por ahí están pensando en el capítulo posterior a la consolidación de este proyecto. Porque si este proyecto sale y viene, Emiratos, no sé, lo que vos quieras, el país que más te guste, que más prepotencia económica tiene, y se compra la Argentina, después sí, digamos, hay que respetar la inviolabilidad de la propiedad privada. El derecho adquirido es el derecho adquirido, y acá nadie se va a trosquear y va... No, de hecho, tanto es así que prevé en ese escenario que en este mismo paquetito de leyes, que también es una ómnibus, también modifican la ley de expropiación. Porque está pensado, acá hay jaimitos pensantes detrás de esta planificación de desnacionalización estratégica. Por lo tanto, es un tema de mucho peso, muy decisivo, con consecuencias perennes muy importantes para la República Argentina, y creo afortunadamente que por esos embajadores de la selección argentina hay un despertar de la conciencia del pueblo que no le va a permitir sacar esta ley de tierras. Sí, diputada, en lo que tiene que ver, que viene trabajando el tema, en lo que es discrecionalidad para decir qué es zona de frontera y qué es zona de seguridad, como por allí está escrito en el texto. En eso,
cuáles son las posturas y cuáles son las diferencias. ¿Qué hace este proyecto y qué dicen ustedes? Bueno, fíjense qué interesante. Las zonas de seguridad ya están, las zonas de seguridad de frontera, ya está previsto en una ley vigente que no la deroga. Es un decreto ley del 44, o sea, de la presidencia de Farrell. Es un decreto hijo del GO, el padre del peronismo, si quieren. Acá hay que hablar sin beneficio inventario, o sea, al que le incomoda, que le incomode. Yo me hago cargo y me parece que es importante, ¿no? Ese grupo de oficiales unidos que pensó en esto, ¿no? Este decreto ley está vigente. Y esta ley no lo toca, o sea, las zonas de seguridad de frontera no se tocan. Sin perjuicio que en la ley de tierras actual, por ejemplo, en las zonas de seguridad de frontera, hay un artículo que habilita una excepción de la venta de zonas de seguridad de frontera si el ministro del Interior lo autoriza. Por ejemplo, en mi modificación de la ley yo prohíbo eso. Hoy estaría en manos del dirigente que está a cargo de la jefatura de gabinete poder exceptuar la venta de zonas de seguridad de frontera, de Santilli. Vamos a ponerle terrenalidad, ¿no?, a esto. Sí. Yo suprimo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque claramente, o sea, la defensa de la integridad territorial primero pasa por las zonas más críticas. Por eso también añado lo que son las zonas de emplazamiento de los activos estratégicos. Fíjense qué incoherencia también. Este gobierno, el que desprecia la integridad territorial, el que vende o privatiza los activos estratégicos como las centrales nucleares, como la hidrovía, como las termoeléctricas, hizo en el 2023, lo tengo acá, 1107 es el decreto, me parece súper interesante porque yo lo valoro tanto que le voy a proponer convertirlo en ley, una propia resolución de este gobierno, en donde le da los objetivos de valor estratégico, estos activos estratégicos, que son vitales para el desarrollo de la nación, una protección mayor que al resto de los activos, que es lo mismo que recojo yo para actualizar la ley de tierras. O sea, no tendría ningún tipo de contradicción con ellos. Ahora, por un lado ponen eso a la letra de la ley y por el otro lado hacen absolutamente lo contrario. Absolutamente lo contrario. Ahora, esa ley de zona de frontera sigue vigente, no está modificada. Yo sí modifico la excepcionalidad por parte del Ejecutivo y en cabeza de lo que es el jefe de gabinete de ministros. Y por otro lado, fíjense que acá no hay una desinteligencia. En la ley de hojarascas, que todavía no salió, esa ley de hojarascas que dijo Sturzenegger, empecé a limpiar el baúl de las leyes vetustas, hay una ley que también es del 44 y 45, que habla de los centros de poder, habla de las zonas de seguridad, habla de las zonas en donde están emplazados los activos estratégicos, niveles de protección y de prohibición de venta a extranjeros en un instituto que se llama Conveniencia Nacional, en donde hay una policía de erradicación, en donde esa policía de erradicación va a aceptar o no la venta a extranjeros por una cuestión de la presencia de ese activo estratégico, que la metieron en la ley de hojarascas para derogarla. O sea, no hay una cosa que se les ocurrió ahora. Hay un pensamiento estratégico absolutamente estudiado, absolutamente fragmentado para no poder verse completo, digamos, cuál es el plan, pero es un plan muy, muy eficiente para lo que ellos quieren hacer, que claramente es, no sé, yo creo, ¿no?, hacerle concesiones a lo que son hoy, digamos, lo que se llama los tecnofeudalismos, estas cosas que parecen tan abstractas, tan lejanas, pero que son estos grupos económicos de poder transnacional tan prepotentes que, como vimos, ahora por suerte se hizo muy conocido la experiencia que hicieron en Honduras, se compraron una isla en Honduras, le pusieron la legislación que mejor les venía para hacer un extractivismo feroz, y luego encima fueron, por supuesto, a una instancia, digamos, de juicio con el país, porque cuando Honduras advierte los riesgos que esto traía para su integridad territorial, para su supervivencia, y también la falta de consenso que después empezó a tener esto con la sociedad hondureña, ¿qué hizo? Le dijo, bueno, hasta acá llegamos. Pero habían puesto jurisdicción extranjera. Entonces tuvieron que ir al CIADI. Y en el CIADI le fue como le fue. Bueno, empezaron reclamando 10.000 millones de dólares para que se los indemnice a esos tecnofeudalistas, que fueron con estas promesas de inversión, ¿no? Sí. Para los data centers, para todo esto que viene a revolucionar el mundo, y salió mal. Acá de diputados, ¿cómo lo están viendo? Porque me imagino que si bien hoy está concentrado en el Senado, tienen que estar mirando con mucha atención lo que sucede y cómo va a venir la ley, que obviamente no lo sabe nadie, si hay efectivamente el 6 o no, y cómo va a ser el articulado. Pero están empezando a hablar entre ustedes, posicionarse, el peronismo, ¿cómo está articulando por esto? ¿Hay una manifestación convocada para el 6?
Bueno, ayer tuvimos una reunión importante en el Partido Justicialista Nacional, por supuesto, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto es la conducción estratégica de lo que es nuestro movimiento. Hubo una reunión informativa en donde también hubo una posibilidad de debatir este tema y la profundidad que tiene este tema, no solamente de la perspectiva, bueno, como decíamos, ¿no? Sobre todo de la defensa. Creo que el factor aglutinante hoy, no solamente del peronismo, por eso me llama la atención lo del radicalismo, que quiero no creerlo, yo voy a esperar la conferencia, ¿no? Acá hay un factor aglutinante que la sociedad le está interpelando a la dirigencia, que es la soberanía del país, ¿no? Creo que se trata de esto, ¿no? Ya no estamos hablando de una cuestión de chiquitaje, estamos hablando de la prenda que se dirimía antes en los contextos de guerras convencionales. O sea, vos perdías el territorio en la guerra, ahora lo perdés porque le querés hacer una concesión a Silicon Valley. Algunos dicen, pero Fondo Monetario Internacional no le pidió esto a Milei. No se lo pidió. Se lo pidió Silicon Valley, se lo pidió Davos. Es una concesión a otro círculo rojo, a un círculo rojo transnacional, pero que en realidad está haciendo una experiencia, un experimento que en Próspera salió mal. Salió mal y le dejó una deuda enorme al Estado hondureño con un grupo económico de inversión. Entonces, yo pienso lo siguiente, si hoy pasa en el Senado, poroteando, ustedes saben que en diputados tienen el territorio más allanado por las alianzas electoralistas. Ahora, también creo que el escrutinio del pueblo no va a ser el mismo con esto. Por eso también creo que está la negociación paritaria de los topes en el Senado. Por los gobernadores, que digitan en gran medida la conducta, digamos, que tienen los senadores con la mano o con la cola, decimos nosotros, para construir el quórum o no construirlo, saben que sus vecinos no lo van a dejar caminar por la calle, porque este tema, después de ese trapo de las Malvinas son argentinas y de este auge maravilloso de la conciencia nacional, me parece que están recalculando hasta dónde van a conceder en este caso esta cuestión. Ni siquiera te digo que es por entendimiento integral de la gravedad de la situación. Yo creo que si pasa en el Senado, es muy probable que pasen diputados. Ahora bien, yo pretendo, y digo desde acá, que le pido al presidente de la Nación, y voy a estar dispuesta, por supuesto, a trabajar con mis colegas que están convencidos como yo, por supuesto, desde la expresión del peronismo estamos convencidos de esto, que se haga una consulta popular, si está tan convencido el presidente, que haga una consulta popular. Este es un tema que lo amerita. Diputada, nos queda, nada, estamos sobrepasados ya de tiempo, pero lo último que le quería preguntar, mencionaba varias veces Malvinas y tiene un proyecto usted para crear una bicameral de asuntos relativos a Malvinas. Brevemente le pido a ver si puede comentar. Sí, presenté un proyecto de creación de una bicameral permanente, de una comisión que integre senadores y diputados. Creo que es una deuda histórica de este Poder Legislativo. Que el Poder Legislativo coyunturalmente yo soy vicepresidenta de la Comisión de Defensa. Sigo permanentemente la agenda Malvinas, por supuesto. Hace poco se conoció las licencias ilegales dadas a Rob Hopper y a Navitas, una empresa israelí. La verdad es que esto data desde el 95. Afortunadamente ahora se conoce y puede permear en la agenda pública el otorgamiento de licencias ilegales por parte de empresas. Pero esto sucede hace mucho tiempo y esto es claramente, una canaleta por la cual se va la riqueza de la Argentina, ¿no? Claramente hay dos resoluciones, la 2065 y la 3149 de Naciones Unidas, que impiden esto, y la doctrina Plaza y la Cancillería Nacional deberían dejar hacer comunicados por la galería y deberían accionar con la legislación vigente que hay en la Argentina, la 26659, que es de explotación hidrocarburífera, que claramente puede ser operativa y aplicada a estas dos petroleras que claramente están con licencias ilegales concedidas por los británicos. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Esto pasa todo el tiempo, como los ejercicios militares. Como los ejercicios militares son permanentes en todo el Atlántico Sur. Entonces, más allá de que coyunturalmente, cuando hay una novedad, pasó el buque británico de guerra y salen todos así. Esto es permanente. Una comisión permanente en el ámbito legislativo va a garantizar que este poder del Estado, que debería ser independiente, no estar diciendo que dicen los gobernadores ahora que hacen los senadores o que dicen, tenga realmente una permanencia, ¿no? en el seguimiento, no solamente de las cuestiones que hace la Cancillería, la Secretaría de Malvinas, y que realmente puedan desde acá aportar. Yo he presentado muchos proyectos operativos, yo sé que no tenés tiempo, pero
paso inocente, regular el paso inocente, regular aspectos que tienen que ver con, con la militarización del Atlántico Sur, no permitir en la Argentina el ingreso de tropas para hacer ejercicios de interoperabilidad a países que no reconocen nuestra soberanía en Malvinas. Cosas tan elementales que necesitan una bicameral para poder generar los consensos necesarios y que esto realmente sea un paraguas de protección de nuestra integridad territorial y que la manda transitoria primera no sea un discurso piripipí, que no sea un nacionalismo sin contenido, no sea un nacionalismo sin operatividad. Por eso creo que la comisión bicameral tiene que ser una realidad, ojalá que así sea, y también ahí vamos a ver el temperamento que adopta cada uno, ¿no? Nadie va a poder pasarse haciéndose lotario sin tener posición respecto de temas tan nodales y tan importantes para nuestro país. Muchas gracias, diputada. Al contrario, gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a nuestro compañero Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Pablo, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Pasaste bien todos estos...? Descansamos un poco, sí. Descansamos un poco. Sí, Cortaste el así pelo. Lo que queda. Lo que- Un poquito. Está muy bien, está muy bien. Enseguida, el peluquero hace rapidísimo. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, le contamos a la audiencia que, bueno, como decíamos en el bloque anterior, ahora en minutos arranca, está prevista para las 15 horas, la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, la comisión que preside el diputado Luis Basterra. Es una comisión de la oposición. Hablábamos con Leo Fredes, que bueno, forma parte de esa agenda de la oposición, justamente para tratar temas que le ocupan y que le interesan, porque bueno, van a venir invitados, especialistas y expositores, y van a abordar un tema titulado como soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la ley de tierras. Bueno, le vamos a dar paso cuando arranque la comisión y mientras tanto vamos a seguir Forma parte, haciendo lo ¿no, nuestro. José, de los esfuerzos que está haciendo el peronismo, la oposición, en contra de la ley que, como contaban ustedes al principio, Claro. el proyecto que se va a discutir en el Senado el jueves. Ayer hubo una reunión en la sede del PJ Nacional en Mateu. Sí. Julián Domínguez, ex presidente de esta Cámara, ex ministro también de Agricultura, para el secretario de Asuntos Agrarios, armaron una charla con varios senadores, Mayans, De Pedro, algunos otros senadores, y están convocando a la marcha del jueves, ¿no? Y esto, esta comisión un poco forma parte, más allá de la actividad en diputados, apunta al Senado, ¿no? Esa es la idea, una reunión justamente convocada para tratar esa cuestión y tener en cuenta eso que se va a tratar, que se va a avanzar un poco a partir de las 4 de la tarde. Veremos cuáles son las concesiones
dio un dictamen que, bueno, ya van por el 16º, sería este texto. No, dictamen hay uno solo. En realidad hay uno también de convicción federal, Borradores, pero ¿no? varias borradores. Algunos dicen 17, no está claro, Claro, se perdieron ya. puede ser Escuché varias, sí, creo que llegué a escuchar 18, pero un montón. creo que oficiales eran 15. Sí, ¿no? sí. 15 era hasta Borradores. el receso. Hasta Claro, el pasa que receso. sí. Borradores que circulan, ¿no? Claro, ya lo agarro yo, le cambio un artículo, ya es una versión nueva, entonces vas añadiendo números de versiones, pero efectivamente sí, es una ley que ha tomado un volumen muy importante, más allá de la importancia en sí de la ley, y estamos todos esperando un poco la conferencia de Bullrich, y la diputada que se acaba de ir señalaba que tal vez hasta se podía llegar a posponer. A mí me decían hoy en Casa Rosada que entre 35 y 37 es el número que ellos manejan. Obviamente la baja de Anabel Fernández Agasti, que es la senadora mendocina, los alivia en algún punto. Y después veremos si los aliados, o si todos los aliados, votan el capítulo de Ley de Tierras, o si tal vez alguno da quórum, pero no acompaña ese capítulo, que era un poco la especulación, sobre todo con los misioneros. Paréntesis, Misiones tiene una interna grande, el oficialismo de Misiones tiene una interna grande, pero bueno, ese es un poco el escenario, pero me parece que se va a acelerar todavía eso más después de las 4, cuando tengamos más claro qué entraría y qué no entraría, en qué versión de dictamen, ¿o no? A propósito de la interna de los misioneros, el gobernador Pasalacqua justamente se desafilió esta semana del partido gobernante. Bueno, se marcó una ruptura que venía funcionando desde más de 20 años. El líder de ese espacio era el ex gobernador Carlos Rovira. Rovira, recordemos que él fue durante 2 periodos, creo que fue gobernador. Y cuando fue por el tercero, estamos hablando del año 2009, me parece, 2005, bueno, más probable. Recordemos que en aquel momento hubo la oposición, bueno, lo que él quería era modificar las reglas y presentarse para un tercer periodo. Y entonces, bueno, en ese momento había un referente sacerdote. fue, el obispo Piña. Piña, que le pegó una fuerte piña porque le ganó en ese plebiscito que se había hecho. Y tuvo un efecto en el resto del país, porque en ese momento, bueno, había varios legisladores, gobernadores que iban por la RR, por ejemplo, Felipe Solá. Y en ese momento Néstor Kirchner le dijo, no, bueno, hasta acá llegamos, o sea, ni lo intentes, ¿ya? Porque no fue Scioli. Claro, y ahí fue esa modificación. Pero bueno, en ese caso... Tomó otro camino, ¿no? Rovira dijo, bueno, no puedo reelegir, pero de todas maneras fue mejor, articuló todo el poder para quedar como jefe los siguientes 20 años, como decías, ¿no? Todos los gobernadores siempre respondieron a él. Pasalacqua por su segundo periodo en la gobernación. Creo que fue cuando Macri, ¿no? Claro, estuvo con Macri también. Después Herrera Aguad. Y ahora, que es diputado ahora, y Boris ahora Clos de Pasalacqua. Boris Clos. Y él Boris Clos también se desafilió. Claro, por él se peleó mal con Rovira, pero en este caso parece que el efecto es más grande porque, bueno, la pelea es con alguien que está en el gobierno y, por ejemplo, bueno, en este caso hay que ver quién se lleva los bienes, cómo se reparten, y en este caso, en el caso de los senadores, Carlos Arce sigue respondiendo a Rovira, así que es muy probable que sea un voto positivo. Y la senadora Sonia Rojas de Cut responde a Pasalacqua y es muy probable, no duda, que vote el tema. Vote contra los intereses del gobierno. Para el capítulo 3, claro, la oposición está concentrada en el capítulo 3. Claro. No tiene tanta expectativa de frenar el resto de la ley. Para el capítulo 3 los cuentan a los 2 misioneros votando en contra. Hay que ver si es expresión de deseo de la oposición o real, ¿no? Claro, totalmente, sí. Y apuntan, bueno, sí, a otros a otros opositores dialoguistas, digamos, que están ahí en duda, sobre todo con ese capítulo, ¿no? Recordemos, como decíamos en el bloque anterior, que este proyecto es mucho más, al principio del programa, extenso. Mucho más extenso. Un repaso muy breve de lo que es el proyecto. Bueno, trae... O sea, no es solamente ley de tierras, como decíamos,
expropiaciones más restrictivas, obliga a justificar de manera específica la utilidad pública, exige la expropiación sea idónea, necesaria y proporcional, por ejemplo, mejora en las indemnizaciones después que se hacen las expropiaciones, hay un pago previo obligatorio que impide la transferencia de dominio al Estado sin el pago íntegro de la indemnización correspondiente. Son detalles que trae esta iniciativa. El proyecto también habla de desalojos más rápidos, convierte los juicios de desalojo en procesos sumarísimos y habilita la restitución anticipada de inmuebles ocupados ilegalmente. Protección para sectores vulnerables, también obliga a la intervención de organismos sociales cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Hablamos de cuando hay esos desalojos. Cambios en la ley Pierri, exige acreditar 10 años de posesión pacífica, continua y ostensible, que habla de la propiedad de la tierra. La ley Pierri limita el beneficio a viviendas únicas y permanentes. Acá viene el capítulo clave, que es la flexibilización de la ley de tierras. En realidad no es clave en esta discusión que se habla. Al gobierno le interesa toda la ley. Este tema es el que genera una división de aguas, mantiene la prohibición para que estados extranjeros compren tierras rurales, hasta ahí nomás, elimina varias restricciones vigentes también, y ahí es la cuestión que cuestionan la oposición. También introduce mecanismos de aprobación automática por silencio administrativos, modificaciones a la ley de manejo del fuego, recordemos esa ley de Máximo Kirchner, deroga restricciones incorporadas tras las reformas de los últimos años. Por ejemplo, el tema de que un campo que tiene un incendio, bueno, no sé, según la ley, no se puede vender durante 30 años. Exacto, sí. Justamente para evitar que se quemen a propósito para después hacer emprendimientos inmobiliarios. Bueno, esa es la ley. Esta la elimina. La deroga, sí. Modernización registral también, avanza en la digitalización de registros inmobiliarios, crea una red federal de publicidad de inhibiciones. Y bueno, entre las cuestiones que más generan discordia está el tema de los desalojos express, la herramienta para recuperar inmuebles ocupados, la flexibilización de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros, los cambios a la ley de manejo del fuego y el nuevo criterio para las indemnizaciones por expropiaciones. Esos son más o menos un repaso de esto que tanto se ha hablado y se va a seguir hablando durante esta semana. Se va a hablar más, sobre todo si finalmente el jueves se posterga nuevamente esta sesión. Si se posterga va a ser este es el quinto intento. ¿Este es el quinto? El quinto, hubo tres intentos que llegaron al recinto directamente. Este sería el cuarto que va al recinto si llega al recinto. Claro, porque viene de un cuarto intermedio, ¿no? También. Claro, a todo esto le sumamos uno más, que fue recordemos, una reunión de labor donde se acordó el 18 de julio, creo que era. Se había acordado que hubiera tratamiento el jueves siguiente y después se levantó directamente, se dijo que se hacía. Es más, tengo las fechas acá, si tenemos tiempo lo vamos a ir repasando un poco. Es un proyecto que arrancó, que recordemos lo defendió en el recinto Federico Sturzenegger el 8 de abril, e ingresó el 27 de marzo este proyecto. Algunos hoy escuchaba que algunos medios decían que viene desde el año pasado, en diciembre. No, el proyecto se presentó este año. La sesión, la primera vez que se programó para la sesión fue el 4 de junio. Esa sesión se trataba del tema holdouts. Sobre la sesión misma, durante la misma sesión, se dijo, bueno, se pidió postergarlo. Todos estuvimos de acuerdo en ese momento porque, bueno, para no hacerla tan extensa la sesión. Y después estaba también siempre el tema de Adorni, ¿no? Pero bueno, ahí fue. Quedó claro también a partir de que eso se no era despejó, solo Adorni. Que claro, que también faltaban los votos, ¿no? Claro, porque la sesión se había postergado para el 18 de junio. Como estaba la cuestión Adorni, después eso directamente ni se convocó. Esa es la que no se está contabilizando en muchos casos, pero bueno, hay que contarla porque era una sesión que no se convocó, pero se había puesto en el temario. En el tema, en el cronograma.
Después hubo un tercer intento que fue el jueves 25 de junio. Esa vez fue la que no hubo quórum. Que recordemos, en esa oportunidad se dijo que estaban todos de acuerdo con que no hubiera quórum. No hubiera habido quórum. No le puso garra el oficialismo tampoco. El oficialismo le convenía porque el tema porque no tenía los votos tampoco y la oposición iba a avanzar con Adorni. Quería avanzar con Adorni, pero tampoco tenía el número para hacer. Acá no se hablaba de un emplazamiento, pero se hablaba de ver si podían ir. La moción de censura. La moción de censura. Claro, sobre tablas no tenía. No la tenía. El dictamen de asuntos constitucionales era muy difícil. Exacto. La cuarta vez fue el 16 de julio, la tercera vez que llegaba al recinto, el proyecto figuraba en el temario. Partido con Inglaterra. Ahí tenés, sí. Día después, claro, ¿no? El día después, eso. Y ante la falta de votos, entonces, para tratarlo, bueno, se votó un cuarto intermedio en esa oportunidad para el 6 de agosto y acá llegamos. Veremos entonces, y desde el 20 de mayo que hubo ese dictamen, entonces tenemos los 15, 16, 17 o 18 versiones posteriores. Vamos a ir viendo las imágenes de lo que será la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional. Ahí vemos bastante gente, hay muchos invitados. Entonces, bueno, van a exponer sobre soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma a la ley de tierras. Ese es el texto de